Pues bienvenido, Pastor Juan. Es una bendición tenerte aquí conmigo. Estamos acá desde el Santuario de Templo Betania y tenemos la intención, por medio de estos videos, de proveer unos recursos. Queremos empezar un curso hablando de las disciplinas espirituales, qué significa leer la Biblia, orar, ayunar, adorar. Y cada parte, cada sesión de este curso de disciplinas espirituales, quiero hacer algo diferente, traer a un pastor, un amigo, alguien que nos ayude a dialogar de este tema. Entonces, primeramente, bienvenido, Juan, gracias por tomar este tiempo. Si quieres hablar un poquito acerca de dónde sirves, la iglesia donde sirves, el trabajo que están haciendo. Pues antes que nada, gracias, Benji. Es una bendición, es un honor poder estar aquí con la iglesia. Y saludos a todos, saludos a la pastora también, y saludos de nuestra iglesia, de mi esposa Nancy también. Es un gozo, un privilegio siempre que tenemos la oportunidad de hablar de un tema bíblico, un tema teológico, así que es un honor estar con ustedes. Nosotros estamos pastoreando en Ciudad Esperanza, en el norte de Dallas, allá por Farmers Branch, Carlton, y también estamos atorados con el virus en la casa, pero escapándonos de aquí a allá, como pueden ver. Pero estamos muy agradecidos, creemos que Dios está haciendo algo muy padre aún a través de estos tiempos. Nos está empujando a un nuevo nivel de creatividad y es un honor servir en estos tiempos históricos en la humanidad. Definitivamente, y gracias por tomar este tiempo. Sé que es algo que va a ser de bendición para todos los que van a poder ver este video en este momento y en años venideros. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que me encanta, sé que es un tema que te emociona a ti. En ocasiones hemos podido hablar acerca de la teología, de la Biblia, la predicación. Y ahorita vamos a hablar de uno de los temas que más me fascina, es cómo estudiar la Biblia. Y yo sé que hay tanta gente que están ausentes del mundo que es la palabra de Dios. No saben el rico tesoro que tienen en la Biblia. Y muchas veces, por no tener quizá hábitos, herramientas, principios, no han entendido cómo interpretar, cómo aplicar, cómo poder profundizar en las Escrituras. Entonces tengo aquí algunas notas, algunos temas que vamos a ir hablando, pero más que nada quisiera solo invitar a los que van a ver a escuchar esta conversación desde un corazón pastoral, de por qué creemos que estudiar la Biblia es tan importante y es tan pertinente a momentos como los que estamos viviendo ahorita. Amen. Entonces creo que podemos empezar con una pregunta general. ¿Qué es en sí la Biblia? ¿Por qué es este libro tan importante que ha sido publicado tantas veces, que está en imprenta sin parar, que es tan caro si lo compras con una portada aún de piel, carísimo? Entonces, ¿por qué es tan importante este libro? ¿Por qué es que nosotros creemos que es diferente a todos los libros que puedes encontrar en una biblioteca? ¿Qué crees tú que hace la Biblia tan especial? Pues antes que nada, creo que es muy importante hablar de la Biblia, especialmente como entre más la conocemos, no solamente como un libro, ¿no? Sino como 66 libros diferentes. Y creo que la Biblia en realidad es como cuando decimos enciclopedia. Y muchas personas a lo mejor todavía no han captado ese aspecto de la Biblia, como que la Biblia es una plétora de información, de diferentes escritos, tanto unos escritos de leyes, unos escritos de poesía, de historia, en los evangelios, las cartas, que literalmente eran cartas que el apóstol escribía a las iglesias. Así que la Biblia, con sus 40 autores diferentes, tiene mucha diversidad de opinión, de pensamiento y de apertura. Así que cuando hablamos de la Biblia es importante saber que la Biblia en general lo que lo une es Jesús, lo que lo une es la revelación de Jesús. Y cuando hablamos de la Biblia es un trato que Dios tiene con la humanidad para traer a cabo el plan de Dios para la humanidad. Y por eso la Biblia es tan importante. Obviamente que ha habido muchos autores buenísimos en la historia y ha habido muchos grandes siervos de Dios, pero la Biblia específicamente se enfoca en una forma muy general, se enfoca en la historia de Jesús y la revelación del plan de Dios para la humanidad, y cómo esa revelación de Jesús empieza a tener sentido y a cobrar propósito, ¿no? Desde el Antiguo Testamento vemos
todas las prácticas de los sacrificios y cómo eso apuntaba al sacrificio mayor que iba a ser Jesús. Así que la Biblia en realidad es eso, lo primordial de la Biblia es Jesús, desde por qué iba a venir y las profecías de que iba a venir hasta que vino y vivió en la tierra, y luego las cartas hablan del Jesús que vino y cómo llevar a cabo todo lo que Jesús nos llamó. Así que es una revelación de parte de Dios. Y creo que esto es algo tan importante, Juan. Creo que podríamos animar a gente a entender que la Biblia no es un conjunto de libros desconectados que hablan de diferentes temas, sino que hay un hilo de continuidad, como dices, esa historia redentora de Dios a lo largo de la Escritura. Algo que nosotros le hemos estado enseñando a nuestra iglesia en los últimos años es aprender la gran historia de la Biblia, la historia de Dios, y aprender a lo que llamamos la metanarrativa, ¿verdad? Esa gran historia que inicia en Génesis, que concluye en Apocalipsis, la misma historia del mismo Dios, ¿no? Es un Dios en el Antiguo Testamento y luego se evoluciona o cambia a ser el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios en la Biblia. Y hay 4 etapas que les hemos enseñado a nuestra iglesia, o 4 tramas dentro de esa gran historia, y es la creación, es lo primero. Dios creó todo, lo hizo en armonía, había orden, había hermosura, todo estaba hermoso, todo era bueno, como dice el libro de Génesis. Pero luego entra el pecado, y el pecado afecta literalmente todo. Y cuando el pecado viene, afecta la relación entre el hombre y Dios, el hombre y sí mismo en su persona, su corazón, su psicología, sus sentimientos. Pero también afecta la relación entre el hombre y el prójimo, que en el origen es el caso conyugal de Adán y Eva, y comienza la contienda, el culpar, el apuntar el dedo. Y en la caída del hombre viene entonces esta segunda trama de la historia. Vamos de creación ahora a la caída. Esa es la segunda trama de la historia, la segunda parte o etapa de la trama de la Biblia. Y vamos de caída a la promesa de que aunque el hombre pecó, Dios ha prometido enviar a un Salvador, a un Redentor, ¿verdad? El protoevangelio que vemos en Génesis. Y viene Jesucristo y nos pasamos de ese tercer punto de la caída ahora a la redención, donde estamos hablando de esta historia redentora a lo largo de las Escrituras. Y Cristo viene, hace lo que ninguno de nosotros combinados podríamos hacer, lo que nadie en los cosmos podría lograr. Jesús lo logra en la cruz del Calvario, resucita conforme a las Escrituras, está sentado a la diestra del trono de Dios. Y ahora Cristo ha prometido volver a restaurar, que es esa cuarta base de la trama, a concluir, a consumar el reino, a hacer todo lo que Dios ha prometido. Y yo creo que si le enseñamos a la gente a captar esta continuidad de la Biblia, esta historia, esta gran metanarrativa, la gente puede entender. Por ejemplo, estoy leyendo Isaías tiene algo que ver con Génesis. Y Génesis tiene algo que ver con Mateo, y Mateo tiene algo que ver con Filipenses y con Zacarías. Y cada libro de la Biblia conecta porque nos lleva a esa gran historia. Amén. Y es eso, es una conexión, es una continuación. Es personas de ricas a pobres, de reyes, a personas como Juan el Bautista, ¿no? Que vivía afuera y era como un tipo outcast, como alguien fuera de la sociedad. Sí. Y hay tantos personajes en la Biblia que tenían tanta autoridad profética y daban palabra de Dios. Y la Biblia fue escrita por todo tipo de personas en lugares diferentes. Hay un matemático que se llama Peter Stoner que habla acerca de todas las profecías que se dan en la Biblia, y él era un matemático con la Universidad de UCLA. Y hablaba de cómo hay un libro que escribe que se llama La Ciencia Habla, y donde él hace las matemáticas para que un hombre cumpla las profecías mesiánicas, ¿no? Y cuando habla de las profecías de Jesús, por ejemplo, y habla también de todas las profecías, aún en los libros de la ley, en las profecías mesiánicas. Cuando habla de las de Jesús, dice, para que un hombre haya cumplido 7 de las profecías mesiánicas, la probabilidad de que alguien las cumpla son 1 en 17 to the 10th power, al poder, al décimo poder. Yes. Así que estamos hablando de 17 seguido por 10 ceros. Y luego sigue hablando, para que una persona cumpla 7 de las profecías mesiánicas, es la misma probabilidad que si yo tomo una moneda y la tiro en algún lugar de Texas y luego le tapo los ojos a alguien y le digo, encuentra la moneda
en el estado de Texas. Sí. Y dices, es virtualmente imposible matemáticamente que estas profecías se conecten las unas con las otras, porque estamos hablando de que tú y yo estamos aquí ahorita, digamos que en 100 años va a pasar algo. Yo ya no tengo nada de control sobre lo que va a pasar en 100 años. Y eso es lo que pasa en la Biblia, es algo tan sobrenatural, es una revelación de Dios, es algo que la Biblia nos recuerda que Dios no fue descubierto, como muchos argumentan. No descubrimos a Dios, Dios se reveló. Y esa revelación nos da mucha esperanza porque no fue algo que nosotros pudimos haber llegado a este conocimiento, sino que nosotros, básicamente, Dios decidió revelarse a nosotros por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Yes. Y hablando justo de ese tema de la inspiración de las Escrituras, hablemos por un momento acerca de la motivación detrás del estudiar la Biblia. Ya hablamos un poco acerca de la gran historia que la une, de cómo debemos verla como algo tan interesante, algo que nos apasiona, pero ¿cuál crees que es la motivación que realmente nos lleva a leerla, a estudiarla, a deleitarnos en ella? ¿Qué es lo que nos impulsa a leer la Biblia? O creo una mejor pregunta debería ser, ¿qué debería motivarnos a leer la Biblia? ¿Y qué crees tú que es aquella creencia o par de creencias, doctrinas, bases acerca de las Escrituras que deben motivarnos a leer la Biblia no como cualquier otro libro, a leerlo de una manera diferente? Y creo que hay un apoyo interno, ¿no? Que normalmente se habla del apoyo interno de las Escrituras y el apoyo externo de las Escrituras, y dentro del sostenimiento interno es que la Biblia habla de sí mismo como la palabra de Dios. Y es única en ese sentido, ¿no? Que es original en ese aspecto, que es la Biblia habla de sí misma como la palabra de Dios, como palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero el apoyo interno también habla de toda la consistencia que estábamos hablando, y creo que eso le da mucho más validez cuando hablamos de la palabra de Dios. Pero también hay un apoyo externo donde podemos ver la revelación de Dios en la creación, pero luego vemos la Biblia, y la Biblia habla a la creación, habla a nosotros como seres humanos, habla de temas que son universales. Billy Graham hizo un TED Talk, y es unas conferencias que hacen muchos intelectuales, y invitaron a Billy Graham a estar ahí. Y cuando fue Billy Graham, una de las cosas que él dijo es: tenemos la tecnología más avanzada del mundo, tenemos nuevos teléfonos, tenemos nuevos relojes, tenemos todo lo que la gente hace 2000 años nada más soñaba, y aún ni siquiera soñaban de estas cosas. Yeah. Dice, pero el problema del ser humano sigue siendo el mismo. Y la Biblia hace 2000 años alguien la recogía y la leía y transformaba su vida. 2000 años después, con toda la tecnología, sigue habiendo casos, un montón de casos de personas agarran una Biblia y la leen y sigue transformando sus vidas de la misma forma. Y eso habla a la misma necesidad que seguimos teniendo con personas que vivieron hace 200 años, 1000 años, 2000 años. La necesidad del pecado sigue siendo igual. Yeah. Y la necesidad de una revelación más allá de lo que mis ojos pueden percibir sigue igual. Y la palabra de Dios ha sido la única palabra, hablando del apoyo externo, ha sido el único libro que ha tenido ese impacto a nivel mundial, universal, que cruza culturas, que cruza tiempos, que cruza edades, que cruza sociedades, ¿no? Le habla a los pobres como le habla a los ricos, y es el único libro, hablando del apoyo externo, que tiene ese poder y tiene esa autoridad. Hablando del apoyo interno, es el único libro que habla y tiene esa conectividad, esa integridad pura, donde habla de sí mismo y habla de esa autoridad y se cumple dentro de sus parámetros. De sus promesas, exacto. Y creo que esa relevancia universal de la Biblia, que fue relevante, como dices, en su época, en su momento, en su contexto, cuando fue escrita, fue relevante para esa audiencia original de cada libro particular. Y también es relevante para nosotros, porque el pecado sigue existiendo, el ser humano sigue batallando con deseos competitivos, con las cosas internas en su corazón. Entonces creo que, hablando por un momento acerca de motivaciones, cosas que nos motivan,
Yo recuerdo creciendo como niño en la iglesia, siempre escuché a mis padres hablar de cosas como, por ejemplo, la autoridad de la Biblia. Mis papás tenían tanta reverencia, respeto por la Biblia, no solo, es decir, el hablar de la Biblia, sino la Biblia física, ¿verdad? Mi Biblia física y la de mi papá, recuerdo que era algo que no la podíamos tocar, él la cuidaba con mucha reverencia. Y son principios que yo he adoptado y hasta la fecha, ¿verdad? Cuido mi Biblia, no porque creemos que esa Biblia física, ¿verdad? Sea encarnada la palabra de Dios, pero la cuidamos porque sabemos que conlleva ese mensaje de vida. Pero creo que ya como adulto, conforme fui creciendo y estudiando las doctrinas de las Escrituras, me fui dando cuenta que estos sentimientos que yo experimentaba de niño, de respetar la palabra, de tener reverencia hacia ella, de mirar la Biblia como algo diferente a los otros libros, aún de niño, ahora como adulto lo empecé a entender y me he dado cuenta que hay muchos cristianos que no han escuchado la importancia de las doctrinas de las Escrituras, que es, por ejemplo, que la palabra de Dios es autoritativa, que cuando nosotros la estudiamos nos sometemos a ella no porque en sí lo hagamos por disciplina religiosa, sino porque creemos que es la palabra de Dios, que nos lleva a otra doctrina, la inspiración de las Escrituras. Entonces, ¿por qué crees que son tan importantes esas doctrinas, el defenderlas, el no solo decirle a nuestra gente, lee la Biblia, estúdiala en casa, hazla de devoción, de la manera que a ti te funcione? Porque es que les tenemos que enfatizar, es autoritativa, es infalible, es inspirada, porque son importantes esas doctrinas. Para empezar, sí creo que hablando de los dos tipos de apoyo, ¿no? El apoyo interno y el apoyo externo, creo que internamente hemos visto cómo la Biblia se cumple en sí, sus promesas no fallan y sus promesas nos hablan de la necesidad de la palabra de Dios. Así que la misma palabra de Dios nos llama a amar su palabra. Habla de cómo la palabra es como una lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en un momento, en un mundo tan caótico, es esa palabra la que guía al ser humano. Hay veces que uno puede ser religioso, pero no puede ser cristiano sin la palabra de Dios. Y creo que a veces ha habido gente que es cristiano de religión, pero no cristiano de palabra, de relación con Dios. Y no hay manera de tener una relación con Dios si no lees su palabra. Es como, si te vas a la guerra, ¿no? Y tu esposa se queda acá. Llega un punto donde ella está esperando ansiosamente que llegue tu email o tu carta y está esperando esa carta para leerla. Cuando nosotros hablamos de tener una relación con Dios, la palabra de Dios es nuestra carta. Es una carta de amor, es una carta de Dios hacia la humanidad. Y cuando nosotros hablamos de leer esa carta, no podemos ignorar el hecho de que es nuestro amado, la presencia de Dios, Dios mismo, quien nos da ese mensaje a través de su palabra. Y cuando tengo esa relación con Dios, como dices tú, ya empieza a ser algo más que religioso, ¿no? A diferencia de el Mahabharata de los hindús, por ejemplo, que no se lee con esa misma intimidad y no se lee con esa misma pasión. Cuando hablamos de la Iliad de los griegos, tampoco, se hablan como historias, a veces como puntos motivantes, pero nunca hay una intimidad en estos libros religiosos. El único libro que se ha propuesto así y que se ha mantenido así y que sigue teniendo ese tipo de impacto es la palabra de Dios. Sí. Y tiene ese apoyo interno y ese apoyo externo donde, aunque muchos religiosos, quiero decir yo, han usado la Biblia para oprimir gente, ¿no? Muchos cuando hablan en contra de la Biblia hablan en contra de la esclavitud, por ejemplo, y de cómo la Biblia fue usada para apoyar la esclavitud. Lo que a veces se les olvida mencionar es que la Biblia precisamente fue la herramienta que fue usada para sacar a la gente de la esclavitud. Y fue también la palabra de Dios que fue usada por grandes hombres. Estoy pensando en William Wilberforce, en 1117, si no me equivoco, cuando fue la única persona que estaba peleando para que liberaran a los esclavos. Cuando hablas de
Abraham Lincoln, y de cómo su motivación más grande para terminar la esclavitud en Estados Unidos era su lectura bíblica. Cuando hablas de Martin Luther King Jr., que era un reverendo y era un pastor, y cuando habla de su I Have a Dream speech, de su sueño. Un excelente predicador. Era un excelente predicador. Usa pasajes bíblicos precisamente y habla de su motivación basado en la palabra de Dios para hablar de la igualdad, de que ya no hay esclavo. Ya no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, ya no hay griego ni judío, ya no hay una diferenciación delante de la presencia de Dios. Y muchos no entienden lo poderoso y lo contracultural que era ese mensaje de Pablo en su tiempo. Estamos en una sociedad exageradamente exclusivista, y en esa sociedad viene Pablo y dice, ahora todos somos iguales delante de Dios. Y no le está pidiendo que hagan una revolución política, que muchos critican a la Biblia porque dicen, ¿por qué no le dice a los esclavos que se rebelen en contra del establecimiento? Sí, pero hizo una revolución espiritual al decirle a Filemón, ama a Onésimo como a un hermano en la fe. Entonces no ve y causa una revuelta en las calles, no vayas a destruir al imperio romano, pero ve contra el pecado en tu corazón que te hace sentir en orgullo que eres mejor que un esclavo, y ámalo como un hermano en la fe. Y creo que eso va al corazón de lo que estás diciendo, no solo de la veracidad de la Biblia, de cómo da testimonio de sí misma y se justifica por sí misma, sino también esa intimidad. Me gusta esa palabra porque creo que eso hace falta en nuestras iglesias. Gente lee la Biblia y se sienten que están leyendo un manual religioso. Y yo quiero decirles, cuando abres la Biblia en casa, literalmente Dios te está hablando. Dios está hablando a tu corazón. Dios está alcanzando las profundidades de tu ser que ni un programa de televisión, ni un amigo, ni tu cónyuge, ni tus seres queridos pueden accesar. Pero la palabra de Dios penetra, como dicen esos pasajes que vemos en 2 de Timoteo, también en Hebreos, más allá de los huesos, los tuétanos, las coyunturas, lo más profundo de tu ser. La Biblia entra y comienza a hacerte enfrentar cosas y a reconocer tu necesidad de Dios. Y yo creo que eso, eso nos lleva al tema que quisiera hablar por un momento, y quizá puedes hablar un poco de cómo tú has hecho esto en tu vida, y yo puedo compartir también de cómo mantener la disciplina de estudiar la Biblia sin caer en hacerlo simplemente por disciplina. O sea, se requiere disciplina, pero queremos hacerlo en fin por deleite. Y algo que yo siempre le enseño a la iglesia es algo que aprendí cuando estaba en la universidad, y tenía un profesor cuando tomé disciplinas espirituales, justo este tema. Y este profesor nos decía continuamente, miren, si ustedes tratan de hacer algo simplemente por disciplina, sin un propósito claro, va a ser una carga, no va a ser un deleite. Pero cuando tú haces una disciplina con un propósito en mente, se convierte en un deleite para ti. Entonces, ¿de qué maneras se ha convertido el estudio de la palabra a lo largo de estos años en tu vida un deleite y no solo un compromiso? Creo que en lo personal, una de las formas que y creo que tenemos una ventaja hasta cierto punto, en que desde que estábamos chicos, estudiar la Biblia como pastores. Uno que somos pastores, pero otro desde que estamos chicos, ¿no? Nuestros papás es algo que nos han inculcado, y recuerdo que mi mamá a veces hasta nos hacía como competencias de quién leía Génesis primero y quién leía Éxodo. Y es algo que a lo mejor otros papás piensan que fue abuso de niños. Cosas raras que pasan en casas pastorales. Sí, cosas raras que pasan en casas pastorales. Tenemos que hacer una serie de eso, cosas raras que pasan en casas pastorales. Yep, we gotta do one. Tenemos que hacer eso definitivamente, pero sí teníamos una ventaja en ese sentido, que cuando crecimos, hasta cierto punto ya identificamos mucho la palabra de Dios en ciertas áreas. Pero, por ejemplo, sí creo que es un poquito los dos. Uno, yo motivo mucho a la gente a leer pasajes que hablan a la vida cotidiana, y no nada más pasajes de información. Y la Biblia toda es inspirada, pero la Biblia no habla a todos los asuntos, no todos los pasajes hablan a todos los asuntos. Correcto. Así que, por ejemplo, si tienes libros de ley, tienes números que nada más, crónicas que nada más están guardando información que tiene una validez y una importancia tan grande para darle validez a las profecías, pero no necesariamente a lo mejor te va a dar mucho contenido en cómo vas a vivir tu vida. Y yo recomiendo mucho Proverbios, porque Proverbios
te da muchos consejos prácticos a tu diario vivir. Y desde que yo estaba chico me retaron a leer un proverbio al día, y normalmente hay 31 días en el mes, 31 proverbios, puedes leer el proverbio del día. Y siempre se me quedó eso, así que casi siempre trato de leer un proverbio, un salmo, porque me bendicen mucho, pero llega un momento donde me meto en un pasaje y me gusta guiarme por ese pasaje y seguir leyendo la Biblia a base de ese pasaje. Así que, y a veces lo hago por la predicación, pero hay veces que tengo que interrumpir mi estudio de diversión por la predicación, porque tengo que estudiar por la predicación. Y hay veces que estoy bien metido en un pasaje y no es un pasaje que Dios me está dando para la iglesia. A veces es un pasaje que nada más yo estoy disfrutando mucho leerlo, pero sé que dentro de mí no siento como que esto es lo que la iglesia necesita. Hay veces que Dios me pone un mensaje en el corazón para la iglesia y tengo ese estudio, y a veces tengo el estudio también acá, y eso es algo relacional, ¿no? Es como cuando tú creces en un matrimonio. A lo mejor al principio estás agarrando toda la leche y te está bendiciendo mucho, pero llega un momento en la relación donde tú empiezas a conocer a la persona como nunca antes, y empiezas a indagar a más profundidad y más profundidad. Y creo que así ha sido gran parte de mi experiencia con las Escrituras. Sí creo que así como lo hacemos con gente que amamos, ¿no? Con gente que yo amo, normalmente hago una cita, y trato de respetar esa cita. A veces aún con mi hermano, ¿no? A veces con mi hermano es como que nos vamos a ver el martes, porque sé que él está ocupado, yo estoy ocupado, y decimos, nos vamos a ver el martes, nos vamos a ver el jueves, nos vamos a ver el sábado a esta hora. Y respeto ese horario porque es algo que yo ya quedé con ellos. Un compromiso. Un compromiso. Y creo que el hecho de que es un compromiso no le quita el peso de la importancia de la relación. Pero estoy 100% de acuerdo con el punto que tú decías, que es que hay gente que cuando lo hace por mero compromiso y se olvida del aspecto de relación, puede ser una carga tan grave. O sea que creo que hay que aclarar que no son mutuamente excluyentes el hacer el compromiso y el deleitarte. Las dos cosas pueden suceder y las dos cosas deben suceder. Amén. Pero creo que por eso, hablando de motivaciones, espero que aquellos que están viendo sientan en nuestro corazón esa motivación de que la leemos, es decir, la Biblia, porque queremos conocer a Dios y porque lo amamos y queremos aprender su voluntad para nosotros. Amén. Y queremos aprender sus expectativas hacia nosotros como sus hijos, quienes son empoderados por el Espíritu. No somos llamados a hacer esto en nuestra propia capacidad, sino en la capacidad del Espíritu Santo. Y hablando de eso que acabas de mencionar, me encanta esa manera de decirlo. Haces un compromiso con una persona, vas a respetar ese tiempo. ¿Por qué es que no hacemos eso con Dios? ¿Por qué es que crees que decimos, voy a leer la Biblia? Sales de un servicio animado, estás viendo en línea, dices, wow, qué bonito, quiero leer al rato, y al rato nunca viene, ¿verdad? Porque empiezas a comer, a ver algo en Netflix, 1000 episodios después, ya estás durmiéndote, empieza el próximo día, hay que trabajar, te levantas en la mañana, estás desgastado, estás acabado, tienes que empezar el nuevo día, rutina imparable, ciclo interminable. ¿Cuándo te detienes a leer la Biblia? Amen. Y es eso de que tratamos de poner un tiempo específicamente para eso. Así como hago tiempo para estar con mi familia, para estar en el trabajo, para estar con personas que amo, que respeto. Si el presidente aceptaría comer contigo, lo más probable es que te va a dar una hora. Sí. Porque está ocupado. No va a decir a la mexicana, nos vemos ahí como a las 6:30. Sí. A ver si sucede. A ver si medianoche. Porque siempre cuando es a ver si, casi nunca pasa. Sí. Y normalmente cuando llegas a un punto donde queda todo en el aire y nunca ponen un tiempo firme, puede que esa reunión no suceda. Yeah. A menos de que vivan en la misma casa, ¿no? Menos de que... Entonces diríamos, tienes que poner un lugar, un tiempo, tienes que hacer el compromiso, pero el hecho de que vas a hacer el compromiso no te va a robar el deleite, todavía te vas a deleitar. Yo pienso como con mi esposa Chabeli, cuando hacemos citas, y tratamos, porque tenemos 4 niños, de delegar a nuestros niños con todas las suegras, ¿verdad? Las abuelitas, y programar, y cada mes tratamos mínimo de salir juntos una vez.
cuando podemos más y tratamos de abrir el calendario y poner, ok, tal viernes vamos a tener una cita, pero el hecho de que lo pongo ahí como un compromiso no quiere decir que al estar con ella cenando, eso que puse en el calendario es aburrido y es una carga, no, es un deleite increíble. Y el hecho de que me organicé y lo tomé en serio y respeté el tiempo de mi esposa y dije, esto es importante para mí, facilitó ese entorno para deleitar. Y yo creo que eso hace falta en muchas de nuestras vidas. No hacemos el compromiso de decir, quiero estudiar la Biblia. Y sabes, yo empecé a aprender a lo largo de mi vida, estudiar la Biblia es trabajo. Eso es algo que el teólogo, ¿verdad? John Piper ha dicho en ocasiones. Leía una cita de él que en una clase le enseñaba a nuestra iglesia. Y el pastor y teólogo John Piper dice, no leemos la Biblia no porque no querramos, no la leemos porque es trabajo y no nos gusta trabajar. Entonces creo que es importante reconocer que estudiarla no es fácil. No estamos diciendo, mira, simplemente ábrela y se te va a depositar revelación. Tienes que, como vamos a hablar en un momento, aprender hábitos de buen estudio de la Biblia. Pero el hecho de que hagas ese compromiso no te va a robar el deleite de disfrutar. Exactamente, y que hay libros de la Biblia que tienen planes muy diferentes, así que por ejemplo, especialmente cuando estudias profecía, creo que puede ser hasta peligroso. Hay una frase que dice, sé lo suficiente como para ser peligroso con la Biblia. Y creo que a veces las profecías es uno de esos libros donde sí tienes que trabajar más. Pero sí creo que, por ejemplo, si hay un día de la semana, no va a requerir un esfuerzo tan grande leer un salmo por lo menos, o leer un proverbio por lo menos. Y por eso sí creo que, aparte de mi estudio bíblico, sí siempre trato de leer un proverbio, un salmo, porque nada más te dan, es como tips prácticos, nada más de honrar a tu esposa, de honrar a tus hijos, aún muchas de las cartas de Pablo tienen un montón de tips muy prácticos. Y la realidad es esta, y no podemos negar este aspecto del tiempo donde vivimos. Vivimos en un tiempo donde puedes escuchar la Biblia, la traes en tu bolsa, la puedes abrir en tu teléfono, te puedes poner mensajes de texto que te la estén mandando. O sea, ahorita ya es como que a lo mejor hace 200 años era todavía más un reto decir, ¿en cuándo voy a leer la Biblia y sentarme y leerla? Hoy en día, o sea, hay tantos recursos, no hay excusas. Y yo creo, para mí, como me reta el que a veces toda la tecnología creo que es contraproducente, en lugar de ayudarnos, a veces menos la leemos, porque a veces cuando leo como la cantidad de Biblia que leía Agustín y cuando escribía Tomás Aquino, yo digo, Dios mío, ¿qué hacían estos hombres? Definitivamente no tenían hijos porque vivían escribiendo, estudiando, escribiendo, estos teólogos y todo.